¿MetaMask va a dar un token? Sí, pero ojo, recompensas y airdrop son dos cosas distintas. Hoy te cuento qué cuenta de verdad, cómo sumar puntos sin quemar dinero y qué señales mirar para el airdrop. Soy Álvaro y esto es Mirmi Crypto. Si te gusta el mundo cripto y los pasos claros a seguir para los nuevos airdrops, suscríbete y cuéntame en comentarios cuántos puntos llevas ahora mismo. MetaMask Rewards es una campaña oficial para subir volumen y comisiones dentro de MetaMask. Al mismo tiempo, han confirmado un futuro token. Son iniciativas separadas, pero todo lo que hagas en Rewards suma para tu elegibilidad del airdrop. Traducción: lo que hagas aquí revela las métricas que MetaMask prioriza. Punto número 1. Doble iniciativa. Por un lado, tenemos los Rewards y por otro, el futuro token. Punto número 2. Son separadas, pero conectadas. Tu actividad en Rewards puntúa para la elegibilidad. Punto número 3. Objetivo, negocio. Más volumen, más fees, más valoración. Y punto número 4. Fondo Rewards. 30 millones de dólares para incentivos. No confundir con valor del airdrop. Algunos dicen, que ya lo he leído por ahí, que nos farmean. Yo lo veo como un intercambio claro. Te premian si usas sus productos y tú decides hasta dónde te compensa. Paso importante. Los rewards solo aparecen en la app del móvil de MetaMask. En la extensión de navegador no verás la pestaña. Ahora vamos a la versión móvil, ¿vale? Una vez estemos ya preparados con el teléfono móvil, solamente tendremos que descargar, y si ya la tenemos descargada, abrir la propia aplicación de MetaMask e ir a la pestaña de abajo del todo a la derecha que se llama recompensas. Si no os aparece esta pestaña de recompensas, solamente tenéis que actualizar la aplicación. Si os sigue sin salir, es solamente reinstalar, pero antes guardar vuestra frase semilla, ¿vale? Por si acaso. Una vez registrados, os pide un código de referido. Yo aquí ya estoy registrado, lógicamente no me lo pide. Pero una vez vosotros comencéis, os va a pedir un código referido que, si queréis apoyar el canal, podéis utilizar este de aquí, que es el 54PVTN. ¿Qué pasa si lo utilizáis? Os van a dar 250 puntos iniciales, más un multiplicador de por 2 por el registro. También, a la hora de empezar, si vamos para atrás y vamos a bonificación de lealtad, podéis ir agregando más cuentas para consolidar vuestra actividad OG, que es la actividad, digamos, histórica de todo lo que es los swaps y bridges que hayáis hecho dentro de MetaMask. Dato importante: si reinstalas o importas vuestra billetera, cuidado con la frase semilla o la clave privada. Si la perdéis, perdéis el dinero. No la compartas tampoco con nadie. Ahora vamos a hablar de las 4 formas de sumar puntos, con números reales y advertencias. En la primera opción tenemos la opción de intercambiar o hacer swaps dentro de MetaMask, que nos van a dar 80 puntos por cada 100 dólares de volumen, pero cuidado con las fees de MetaMask, que van a ser de un 0,85% por swap, que son comisiones muy altas. Para poneros un ejemplo, 100 dólares de swap son 0,85 de comisión, ¿vale? Pero si haces 10 swaps de 100 dólares, sería ya un volumen de 1000 dólares, que serían 8,5 dólares en fees. Pero también tendríamos 800 puntos sin boots. Es decir, que el wash trapping para farmear puntos no suele ser muy rentable aquí, ¿vale? Punto número 2. Si vamos a perpetuos, que son los pairs integrados que tiene MetaMask desde hace ya bastante tiempo, ¿vale? ¿Aquí qué os van a dar? Pues aquí, como veis, 10 puntos por cada 100 dólares de volumen. Una cosa, el riesgo es muy alto. Si no eres trader, ni lo pruebes. Puedes perder todo en liquidaciones, stop loss, take profit. Son cosas muy complicadas para gente que no está de ello. Si volvemos atrás, tenemos la tercera opción, que es el tema de referidos. Aquí que os dan 10 puntos por cada 50 puntos que gane tu referido, que es como un 20% de sus puntos, y la ventaja es que sumas sin pagar tantas comisiones propias dentro de los swaps y bridge. Punto número 4. La bonificación por la TAD, que es el OG, el histórico. Aquí tendremos 250 puntos por cada 1.250 dólares de volumen histórico en swaps o bridge dentro, hechos solamente lo que esté dentro, no vale todo lo que se haya hecho fuera en dApps externas, bots y demás, solamente todo lo que se firme dentro de MetaMask, con un tope de hasta 50.000 puntos, ¿vale?
El programa está gamificado por temporadas de 90 días. Al subir de nivel desbloqueas recompensas. También tenemos la opción de los boosts, que son los multiplicadores. Tienes un multiplicador, el primero, que es el 1.5 puntos por canjes en el móvil. Esto quiere decir que cada swap desde el móvil tiene un multiplicador de 1,5, que equivale a 120 puntos por cada $100. Y también tienes la otra opción, que es 2x puntos por canjes en línea, que significa que al intercambiar toques de línea tiene un multiplicador de por 2. Y dentro de la aplicación también tendremos los distintos niveles. Aquí podemos ver el nivel 2 básico, que es el de Frontier, nivel 3 Silvana, nivel 4 Oceanía, nivel 5 Denalia, nivel 6 Titana. Y por último, en nivel 7 Utopía, que son 5 millones de puntos. Para llegar a este nivel, el de Utopía, tendríamos que gastar, echando cálculos, unos $56.000 en comisiones, por lo que es una auténtica locura. También tenemos datos especulativos pero razonables. El primero puede ser el staking de Ethereum desde MetaMask, nativo o líquido vía Lido, Rocket Pool, o el holding de tokens clave, puede ser Línea o MUSD, que es la stable de MetaMask. Además del uso de tarjeta de MetaMask donde exista. Aquí en España, por ejemplo, no la tenemos. ¿Cuál va a ser mi estrategia y los errores que voy a intentar evitar? 1. Activar rewards en móvil y reclamar OGG histórico. 2. Usar referidos, es un 20% de lo que generen. 3. Si ya voy a hacer swaps, hacerlos desde el móvil y considerar línea para aprovechar los boosts cuando cuadren. 4. Calcular siempre puntos versus coste antes de confirmar. Regla en plan de no gastes $100 para ganar 10. 5. Si te encaja, prueba staking de Ethereum desde MetaMask y mantén línea obtenido. Y punto número 6, no persigas niveles altos por ego, céntrate en ROI y en participar orgánicamente. Errores típicos que se pueden cometer: hacer wash trading porque sí, confundir gas con fee de MetaMask, pensar que tu histórico de dApps externas contará, que no cuenta si no fue dentro de la propia aplicación, y reiniciar la app sin respaldar con la frase semilla. Recordaros algunas dudas que podéis tener. ¿Puedo ver los rewards en la extensión? No, solamente se pueden ver en el móvil. ¿Mis swaps en dApps externas suman OG? No, solo lo he hecho dentro de MetaMask, Swap y Bridge nativos. ¿Debo tradear PEPs para sumar? No, salvo que seas trader experto y el riesgo es súper alto. Y como conclusión, activa los rewards, reclama tu OG, usa referidos y si vas a tradear igualmente aprovecha el móvil y línea cuando te cuadre. No quemes dinero persiguiendo niveles locos ni un airdrop incierto. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Activa tus recompensas con cabeza, no quemes en comisiones y cuéntame abajo cuántos puntos llevas. Si te sirvió, deja un like, suscríbete y comparte este vídeo con ese amigo que siempre llega tarde a los airdrops. Nos vemos en el próximo.